Buenos días. Entonces, como les mencionaba, la idea era, en esta clase, repasar los conceptos fundamentales de transmisiones que son necesarias para poder transferir este movimiento desde el actuador hacia la pieza mecánica que se mueve. Hablábamos del caso de un brazo robótico, son los eslabones, y normalmente uno lo que necesita es reducir la velocidad del motor y amplificar la fuerza. Habíamos mencionado a finales de la clase pasada elementos básicos que hay que considerar, si bien no son actuadores ni son sensores, son partes que están involucradas. Entonces es importante conocerlas en el momento para que en el momento en que uno vaya a hacer una instalación sepa las piezas que son necesarias. Y las transmisiones son importantes porque convierten, como les decía, velocidad o torque, convierten también direcciones de giro o transforman el movimiento que puede ser rotatorio en lineal o viceversa, lineal en rotatorio. Uno puede pensar en el cabezal de una impresora, se mueve linealmente, pero los motores están girando, ¿cierto? Y hay un mecanismo de poleas y correas. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿de qué tamaño es el actuador que tengo que poner para mover ese mecanismo? Si no conozco o no entiendo los principios con que funcionan estos mecanismos de transmisión, no voy a poder elegir correctamente el actuador. ¿Ya? Esa es la razón fundamental. Y mencionábamos que habían distintos tipos de transmisiones: engranajes, ruedas dentadas, sistemas de poleas y correas, o de piñones y cadenas, ¿cierto? Como en el caso de una bicicleta o de una moto, eh, sistemas de levas. Vamos a ver muy rápidamente estos distintos mecanismos. La clase pasada mencionábamos la forma particular que tienen los dientes de los engranajes actuales. Esta curva es una curva que se llama involuta y que se construye de tal manera de que la velocidad en el punto de tangencia se mantenga constante. El punto de tangencia está cambiando de posición con respecto al radio del engranaje, al centro del engranaje. Es un radio variable. Aquí no está dibujado el engranaje entero, pero si imaginan, este es un diente y el centro está por aquí abajo. Y aquí hay otro engranaje, el centro. Entonces, uno podría medir la distancia o el radio de este engranaje R1 y el radio de este engranaje R2 al centro, este punto central, al punto medio del diente, pero el punto de tangencia cambia, ¿no? A medida que se va desplazando, primero el radio es más pequeño y después el radio se agranda o se alarga, después un poco más todavía. Y eso generaría, si es que este diente fuese recto, generaría una velocidad y un torque que es pulsante, porque el radio sería variable, sería oscilatorio. Después entra otro diente que nuevamente parte con un radio pequeño y se agranda. Pero al hacer esta forma, se mantiene la velocidad y se reduce, digamos, esa variabilidad. Y esa curva, como les decía la clase pasada, está construida a partir del concepto. No vamos a entrar en el detalle matemático para demostrar que la velocidad es constante en el punto de tangencia, pero la curva no es muy difícil de construir en el sentido de que corresponde a una cuerda que está enrollada sobre un cilindro. Podríamos empezar la cuerda de un yo-yo, y después la estiramos manteniéndola tensa, y ese punto de tangencia, eh, a medida que uno va desenrollando la cuerda y la va estirando, si dibujo la cuerda estirada, enrollándola, esa cuerda sigue una espiral, ¿cierto? Cuando esa espiral llega al punto final, forma esta curva, que es la involuta del círculo, y es la forma que tienen los dientes. Matemáticamente, uno puede describir esto a partir de la geometría, diciendo, este punto de acá es un punto R sub i, que es igual a ¿qué cosa? A el punto de tangencia, R, ese punto es un punto R, y por geometría se cumple lo siguiente, que R sub i más un cierto largo de la curva S por el vector tangente. Aquí este vector es un vector unitario, que estaría en esta dirección, es igual al punto R. O dicho de otra manera, R sub i, que es la coordenada de esta curva involuta, R sub i es igual a R menos S por T sub R. Entonces, podemos definir el R de manera paramétrica. ¿Qué cosa es el vector T sombrero? El vector T sombrero
no es otra cosa que el vector R ortogonal. Algo le pasa al... se borra. El R ortogonal. Entonces, si yo tengo la ecuación de un círculo, que es muy fácil de definir, porque este vector R sería en coordenadas paramétricas coseno de teta, seno de teta, si esto es el ángulo teta. Entonces el R ortogonal es menos seno de teta, coseno de teta. Es cuestión de dibujar acá algo más 90 grados, ¿cierto? Este vector tiene componente horizontal, este ángulo es teta también, va a tener menos seno de teta en el horizontal y va a tener coseno de teta en el vertical. Por eso la segunda componente es coseno de teta. Por lo tanto, el vector ortogonal, que es este, es tangente aquí al círculo, lo podemos escribir, ¿cierto?, fácilmente a partir del R. Entonces tenemos los ingredientes, tenemos este dato, este S es el largo de la curva que se va desenrollando. Entonces, para una curva cualquiera que tiene coordenadas f, g, en el caso del círculo sería r coseno de teta, ¿no es cierto? Si es un círculo de radio r, la primera coordenada sería r coseno de teta, la segunda coordenada sería r seno de teta. Podemos hacer esta resta, que decíamos, era r menos s, el vector ortogonal. El vector ortogonal ya vimos cómo calcularlo. No es otra cosa que la derivada cuando uno tiene una curva, la derivada es la tangente a esa curva. Por lo tanto, en la fórmula, cuando estamos restando este vector tangente, en realidad estamos restando f'. O sea, estas fórmulas que están acá en realidad son para calcular la involuta de cualquier curva. Yo podría tomar una elipse, una forma de estrella y calcularle la involuta, y estas son las fórmulas para calcular. Entonces, si hacen el procedimiento tomando f igual a r cos teta y derivan, ¿cierto? Aquí el f' sería la derivada de f con respecto al tiempo, que es coseno, ¿no es cierto? El f' sería menos seno de t. Bueno, el r que está afuera se queda ahí. Y abajo hay que dividir, ¿no es cierto?, para normalizar este vector por la magnitud del vector, porque es un vector unitario. Y la magnitud del vector tangente va a ser f' cuadrado más g' cuadrado raíz de todo eso. Entonces, eso normaliza, y nos falta el s, que es el largo de la curva. Entonces, si nosotros tomamos un elemento diferencial de curva, un ds, nosotros en el fondo lo que tenemos que hacer es integrar el largo, para encontrar el largo total de ese elemento diferencial, de esta curva, o de esta cuerda que estamos enrollando en torno a la curva. Y nosotros podemos reescribir esta expresión como ds a dt por dt. ¿Qué es ds a dt? Es básicamente la suma de los elementos diferenciales, porque cuando escribimos df a dt, ¿no es cierto?, esto de acá es f' al cuadrado más dg a dt, dg a dt al cuadrado, raíz de todo esto. Esto de acá es lo mismo que raíz de df cuadrado más dg cuadrado, todo esto dividido por dt. El dt lo podemos sacar para afuera. Por lo tanto, el ds, en estricto rigor, es esto, es un elemento diferencial de la curva que, como tiene dos coordenadas que varían, ¿cierto?, la coordenada g, perdón, la coordenada f, que sería la coordenada horizontal, y la coordenada g, que es la vertical, ¿cierto?, un delta g y un delta f me dan una hipotenusa que sería df cuadrado más dg cuadrado, raíz de eso. Ese sería el largo infinitesimal de la curva, que varía de acuerdo a f en el horizontal y de acuerdo a g en el vertical. Y al pasar el dt para adentro, nos queda esta fórmula. Entonces, nuevamente, f' lo tenemos, aquí está calculado, lo podemos meter adentro de esta expresión. Tendríamos que calcular r cuadrado, seno cuadrado, más el coseno cuadrado que aparece del g', hace que esta integral sea bastante fácil. Y finalmente, la ecuación de la envolvente del círculo queda en forma paramétrica con esta fórmula. Lo que uno puede ver que es, en el fondo, un círculo r coseno de teta al cual uno le sumó
R por T por seno de T. O sea, mientras más tiempo pase, el largo de la curva que uno está desenrollando, entonces decíamos aquí tenemos como un yo-yo y tenemos una curva de largo S, bueno, el largo de esa curva es esto de acá, es RT. Entonces, mientras más tiempo va pasando y vamos desenrollando más curva, ese largo se va alargando y va teniendo dirección seno de T. Con esto uno puede calcular la forma exacta y básicamente a través de un sistema de CAD/CAM, ¿cierto?, de diseño gráfico en computador y de manufactura asistida por computador, se puede hacer el maquinado o el corte de los dientes del engranaje, ¿cierto?, con máquinas CNC para justamente tener esta forma que se necesita, que asegura la velocidad constante. Como les mencionaba, están los engranajes más básicos, que son los engranajes llamados de dientes rectos, y tienen la característica de ser ruidosos, porque hay un impacto cada vez que un par de dientes engrana, en este punto, y siempre hay un diente que está en contacto, pero también hay holgura. El backlash se refiere al hecho de que los dientes de un engranaje no calcen de manera perfecta con los del otro engranaje. Aquí estoy exagerando en el dibujo el espacio que hay entre los dientes. Entonces, primero hay una pequeña holgura, no entran en forma exacta, hay un desgaste que va generando un espacio que acá está exagerado. Entonces, cuando el engranaje avanza, golpea contra el otro diente, lo cual se transforma en una pérdida de energía y en vibraciones. Para reducir ese efecto, se introduce el concepto de diente helicoidal, que es básicamente, en vez de tener el diente recto a lo largo de una cara, es enrollarlo formando una hélice. La construcción de estos engranajes es más compleja, son más caros, pero tienen la ventaja de que siempre hay más de un diente que está engranando o calzando con el otro engranaje, y por lo tanto el movimiento es más suave. Hay una transición. Cuando uno de los dientes sale y deja de estar en contacto con el otro, siempre hay otro anterior que tiene su inicio empezando a tocar el otro engranaje. Por lo tanto, hay una transición gradual entre las caras de los engranajes que hace que sea menos ruidoso. Tienen menos backlash por lo mismo, y son utilizados en las transmisiones, como mencionaba la clase pasada, en las marchas hacia adelante, y también se pueden fabricar de manera de que los dientes calcen estando los ejes a 90 grados entre sí. Entonces son útiles para cambiar la dirección de giro. Aquí tenemos un eje que es ortogonal a la dirección del otro eje. Entonces sirven para cambiar la dirección de giro. Otro sistema que permite también cambiar la dirección de giro son los engranajes cónicos. Y en este caso también uno puede ver engranajes o encontrar engranajes que están fabricados con dientes rectos, que son más baratos, y engranajes con dientes helicoidales sobre el cono. Son dientes helicoidales que también tienen las mismas características que en el caso de los otros engranajes, solamente que aquí hay una finalidad particular, que es la de cambiar el sentido del eje de giro. Entonces, si este es el engranaje de entrada, que está girando acá con velocidad angular omega 1, la salida está a 90 grados con respecto a la entrada. Este sería el engranaje de omega 2. Con respecto a otro tipo de engranajes cónicos, que son engranajes que tienen una forma de dientes particular, que se llaman engranajes hipoidales, la diferencia está con respecto a los helicoidales y a los de diente recto, en que aquí, en estos dos casos, los ejes, si uno proyecta la línea imaginaria del eje de un engranaje y la del otro, estos ejes se intersectan. En el caso de usar otra forma de dientes, que se llaman dientes hipoidales, uno puede tener ejes que no se intersecten, que no estén contenidos en el mismo plano. Y eso puede ser conveniente en algunas aplicaciones donde por temas de espacio o de la máquina, el eje de salida no está al mismo nivel que el eje de entrada. Eso es solamente para ilustrar que efectivamente pueden haber casos en los cuales los ejes no están en el mismo, no son coplanares. Después está el mecanismo de tornillo sin fin, o worm gears, como los llaman en inglés. En este caso hay un tornillo tipo corona y el tornillo sin fin, que lo que permiten es lograr reducciones muy altas, mucho más altas que en el caso de los engranajes cónicos o engranajes de dientes rectos, que típicamente en una etapa pueden reducir factores de
30 a 1, hay de todo, ¿no? Desde 2 a 1, 2 vueltas de la entrada por cada vuelta de la salida, hasta 30 vueltas de la entrada por cada vuelta de la salida. En este caso, uno puede llegar a generar, ¿cierto? Este es el engranaje de entrada, o el eje de entrada, perdón, omega 1. Entonces, omega 1 puede dar 300 vueltas, y el de acá va a girar una vuelta por cada 300 vueltas que haga la entrada. Como podrán imaginar, si está ocurriendo algo así, una reducción 300 a 1, es porque este engranaje, el engranaje de salida, el omega 2, tiene 300 dientes. Aquí hay unos dientes, tiene que haber 300. Entonces, por cada vuelta que hace la entrada, entonces, si yo hago un giro completo de este tornillo, hay un avance que es de este paso P. Entonces, si la distancia entre dientes es P, y tengo 300 dientes, tengo que hacer 300 veces P, o sea, dar 300 vueltas la entrada para que el de salida dé una vuelta completa. Y entonces, aquí a lo que voy es que el factor de reducción en el caso de los tornillos sin fin puede ser enorme, 300 a 1, a diferencia de los otros, de los casos anteriores, en los cuales típicamente máximo uno llega a 30 a 1. Aquí en este hay probablemente un factor 2 a 1, entonces el de acá tiene el doble de dientes que el de acá, y en este de acá el factor es 1 a 1, o sea, por cada vuelta solamente se usa como un cambiador de dirección del eje de salida, no como un reductor. Entonces, en el caso de los tornillos sin fin, tienen un poder de amplificación de fuerza mayor, tienen otras desventajas que están asociadas al desgaste. ¿Cierto? Como aquí hay más dientes y hay un mecanismo que está rozando de otra manera, hay un desgaste por fricción que es mayor. Y en ese sentido también tienden a ser engranajes que son menos eficientes, porque una parte de la energía que uno está poniendo en entrada se está gastando en fricción, no en hacer trabajo y en mover la salida. Pero tienen otra característica que a veces los hace útiles en ciertas condiciones en las cuales se necesita seguridad. Cuando, por ejemplo, se corta la energía en el motor, si aquí estuviese el motor y esto está moviendo el eje de una correa transportadora, aquí podemos tener una correa transportadora, se utilizan bastante correas, por ejemplo, en la minería. La correa con la masa que puede estar en un plano inclinado, ¿no es cierto?, transportando material, una correa y acá hay material, una correa, por gravedad, ¿no es cierto?, aquí está el vector de gravedad, esto es de una masa m, hay una componente que se proyecta en esta dirección, y si el sistema se apaga, esta masa va a tender a mover la correa y a retroceder. Entonces, si yo estoy tratando de elevar este material y llevarlo a otra ubicación, pero cuando aquí en la salida lo que tenemos es un sistema de engranaje con un tornillo sin fin, conectado al motor, el engranaje no puede mover el tornillo, se traba contra los dientes. No es un mecanismo que sea reversible, a diferencia de estos mecanismos. Yo puedo mover el engranaje 1 o puedo mover el engranaje 2. Si muevo el 2, reacciona el 1 y se mueve el 1. Si muevo el 1, reacciona el 2. Son lo que en inglés se llama mecanismos backdrivable o manejables hacia atrás. Puedo poner el movimiento por lo que normalmente uso como eje de salida y mover el eje de entrada. Pero en este caso el eje de salida se bloquea, entonces también reciben el nombre de mecanismos autobloqueantes o no backdrivable o manejables hacia atrás, si uno quisiera llamarlos de esa manera. Otro mecanismo importante es el de piñón y cremallera. En este caso uno puede mover el piñón y generar un movimiento lineal. Este es el mecanismo típico que tienen muchos portones vehiculares, se mueven linealmente, pero el motor que los mueve tiene un movimiento rotatorio. Por lo tanto, lo que están transformando es movimiento rotatorio en movimiento lineal. En algunos casos se pueden usar al revés. Uno podría mover linealmente la cremallera y generar el movimiento rotatorio. Entonces son útiles para convertir movimiento lineal en rotacional. Después hay sistemas que son básicamente sistemas de engranajes, pero donde se combinan de una manera de generar reducciones mayores
y de distribuir la fuerza entre varios engranajes. Y uno de estos sistemas que es muy importante conocer porque son bastante más eficientes que los engranajes simples son los llamados reductores planetarios, o en inglés los llaman planetary gears. El nombre probablemente viene de esta idea de que hay un engranaje central, que recibe también el nombre de engranaje Sol o Sun. Después hay otros engranajes que están aquí dibujados en azul, alrededor del Sol, que serían como los planetas que están orbitando alrededor. Entonces, esta zona de color lila se llama la zona C, que es el carrier, o uno podría decir es como el portador de planetas, si es que estos azules son planetas, y el externo se llama anillo o ring. Entonces, esos son los nombres de esas piezas. Entonces está el engranaje Sol, están los planetas y el portador de planetas y el engranaje anillo. Y cualquiera de esos tres se puede utilizar como entrada o como salida. O sea, yo puedo girar el Sol, el engranaje central. Entonces si yo hago girar esto, entonces estos van a rodar sobre el Sol y van a tener movimiento, ¿no es cierto? Si es que está fijo o el anillo externo está anclado. O puedo tener anclados los engranajes planeta y dejar que el anillo empiece a girar, porque puedo dejar fijo el eje que sujeta al engranaje planeta. Entonces, cuando giro el Sol, gira el azul, pero no se desplaza sobre la sección lila, sino que transmite el movimiento al anillo exterior. Y con eso se logran distintos factores de reducción con un mismo mecanismo. Aquí en este diagrama tal vez se puede apreciar un poco mejor en esta vista tridimensional las piezas. Hay un engranaje aquí central que está conectado a este eje amarillo, que es el eje Sol, y en esta tabla uno tiene distintas configuraciones. Entonces, la configuración A tiene como entrada el engranaje Sol, el estacionario, aquí está el anillo, que es el rojo, puesto como fijo, está anclado. O sea, uno podría tener aquí pernos al chasis que soporta el mecanismo, conectados al lado rojo. Y el lado azul está libre de moverse, entonces cuando uno hace girar el amarillo, aquí gira el amarillo, estos azules ruedan sobre el amarillo y sobre el rojo. Entonces el movimiento se transmite a través de esta sección verde, que es concéntrica con respecto al eje amarillo. Estos azules van a empezar a girar cuando gira el amarillo, y van a empezar a mover el sistema verde. Todo esto. Entonces, la reducción que se obtiene va a estar dada por esta fórmula, donde el R es la cantidad de dientes que tiene el anillo, el ring, y el S es la cantidad de dientes que tiene el engranaje Sol, o central. Y lo mismo, uno puede dejar como entrada el eje verde, que sería el portador de planetas, el C, y dejar como salida el anillo rojo, y dejar fijo el Sol. O sea, el amarillo podría estar anclado a una base o a una estructura, y está quieto, el amarillo no se mueve, pero uno genera movimiento en el C, en el lado verde, y al mover eso, que está rodando sobre el Sol, va a mover el anillo exterior, y aquí el factor de reducción es distinto. Está calculado por esta fórmula 1 partido por 1 más S dividido en R. Aquí lo que pueden ver es que en un caso hay una reducción, o sea, por cada 3.4 vueltas de la entrada, la salida se mueve una vez. En cambio acá hay una amplificación. Por cada 0.7 vueltas de la entrada, la salida se mueve una vez. Y después, en la tercera configuración, cuando la entrada es del Sol, la salida es del anillo y la sección verde está fija, hay una reducción, pero además también hay un cambio en el sentido del movimiento, por eso hay un signo menos. Entonces se pueden usar de distintas maneras. Después está el caso de la rueda dentada y la cadena, ¿no sé tú? Como en el caso de una bicicleta. Tenemos la rueda dentada y el piñón, y la cadena que une estas dos piezas. Entonces podemos girar con los pedales omega 1 y tenemos un movimiento a la salida omega 2. También el nombre, en muchos casos, de Catalina, se refiere a algo. Si uno busca un poquito por qué le dicen Catalina, es porque supuestamente a Santa Catalina la martirizaron en una rueda que tenía punta. La amarraron y la... Sí.
La pusieron al fuego en una cosa que giraba con punta, y de ahí viene ese nombre, de rueda de Catalina, o Catalina directamente. El engranaje ideal, ¿cierto?, es uno en el cual, si yo aplico movimiento rotacional a la entrada, un movimiento omega 1, aquí en el punto de contacto de los dos engranajes, tiene que haber un movimiento que ocurre a la misma velocidad de tangencia, ¿cierto? No puede uno desplazarse más rápido que el otro, porque si no quiere decir que hay uno que está resbalando o patinando sobre el otro. Tienen que ir los dos juntos. Y avanzar los dos juntos significa que se mueven en este punto de tangencia a la misma velocidad. Por lo tanto, se cumple esta fórmula, que omega 1 por el radio 1, que es la velocidad de tangencia, también es igual a menos omega 2, y aquí el signo, ¿no es cierto?, menos, es porque si en un caso estamos girando en sentido antihorario, en el otro estamos girando en sentido horario. Hay un cambio de signo que corresponde al cambio de dirección de rotación, y aquí hay que multiplicar por R2, ¿no es cierto?, la velocidad omega 2 para encontrar esta velocidad en el punto de tangencia. Si nosotros tomamos la derivada, ¿no es cierto?, de la velocidad con respecto al tiempo, los radios son constantes en el engranaje ideal, y lo que vamos a tener es que alfa, que es la derivada, alfa 1, que es la derivada de la velocidad angular omega 1, por el radio R1 tiene que ser igual a menos alfa 2 por R2. O si nosotros integramos esta ecuación, con respecto al tiempo, lo que vamos a obtener es que teta 1 por R1 es igual a teta 2 por R2, signo negativo. En el fondo lo que estamos diciendo es que teta 1 por R1, el cambio angular, ¿sí?, aquí tenemos un ángulo teta 1, por el radio tiene que ser, eso nos da una longitud de arco, tiene que ser igual a la longitud de arco que avanzó el otro. Si los dos están avanzando a la misma velocidad, la cantidad de distancia desplazada tiene que ser la misma. Entonces, si nosotros vemos estas tres ecuaciones, lo que ocurre es que podemos tomar omega 1 y dividirlo por omega 2, y esto lo vamos a dejar como R2 dividido en R1. Pero también de esta ecuación se desprende algo similar, que esto es igual a alfa 1 dividido por alfa 2, o de esta ecuación se desprende que esto es igual a teta 1 partido por teta 2. Ahora, ¿qué pasa con los torques? Porque aquí solamente tenemos relaciones que son más bien cinemáticas. ¿Qué pasa con la fuerza? Primero tiene que haber una conservación. Vamos a ver si podemos borrar. Me deja. Bien. ¿Qué pasa con las fuerzas? Ustedes recordarán que la potencia es fuerza por velocidad. O la energía es fuerza por desplazamiento. Y cuando nosotros derivamos la energía con respecto al tiempo, tenemos que para una fuerza constante derivar también el lado derecho con respecto al tiempo, y eso la derivada de la energía con respecto al tiempo es la potencia. Y en el lado derecho nos va a quedar fuerza por velocidad. Entonces lo podemos ver tanto desde la perspectiva de la potencia como de la energía. Si lo vemos desde la perspectiva de la energía, nosotros diríamos que la energía a la entrada, la energía en este lado, tiene que ser igual a la energía a la salida. Si derivamos con respecto al tiempo la energía, la potencia a la entrada tiene que ser igual a la potencia a la salida. Derivamos la entrada y derivamos también la salida, ¿cierto?, con respecto al tiempo. Por lo tanto, si hay conservación de energía, también hay conservación de potencia. Y como les decía, la potencia es fuerza por velocidad. En el caso angular, uno diría esto es torque de entrada por velocidad angular de entrada. Tiene que ser igual a ¿qué cosa? Al torque de salida por velocidad angular de salida. En otras palabras, tenemos que el torque de salida es igual a omega 1 dividido por omega 2, torque de entrada. Pero ya habíamos escrito la relación que viene de acá entre las velocidades angulares. O sea, omega 1 dividido por omega 2 es igual a ¿qué cosa? Es igual a R2 dividido por R1, con signo negativo. Por lo tanto, si yo reemplazo esta división omega 1 dividido por omega 2 por los radios, en el fondo lo que tengo es R2 dividido en R1, con signo negativo, por torque de entrada. Entonces, si
si mi radio de salida, supongamos R2, y este es R1, si mi radio R2, supongamos, es 10 centímetros o 10 milímetros, lo que sea, y R1 es 5 milímetros o 5 centímetros. Por un momento olvidémonos de las unidades. Lo que nos está diciendo esta relación es que el torque de salida va a ser R2, que es un número más grande. Esto va a ser 10 dividido en 5 por el torque de entrada. O sea, tenemos una amplificación, hay un cambio de signo, ¿cierto? Una amplificación de 2 veces el torque de entrada. ¿Qué pasa con la velocidad de salida? La velocidad de salida es omega 2, que va a ser R1 dividido por R2 por omega 1 con signo negativo. O sea, vamos a tener el engranaje de entrada, que es de radio 5, dividido por el de salida, que es de radio 10, por omega 1. O sea, la velocidad de salida es la mitad, esto lo simplificamos a un medio, es la mitad que la velocidad de entrada. Entonces, fíjense, el torque de salida se amplificó en un factor por 2 y la velocidad de salida se achicó exactamente en el mismo factor, a la mitad. Y pueden hacer este ejercicio con cualquier par de números que elijan para los radios y van a ver que mientras que el torque se amplifica cuando el radio de salida es más grande que el de entrada, la velocidad decrece. ¿Por qué? Porque tiene que haber una conservación de energía. Entonces lo que yo gano en fuerza, lo pierdo en velocidad. O al revés, si uso el engranaje al revés y pongo el engranaje grande a la entrada y el de salida es más pequeño, todo lo que voy a tener es que la salida va a girar más rápido que la entrada, pero va a girar con menos fuerza. En ese caso, sería un amplificador de velocidad, pero estaría sacrificando fuerza a la salida. Entonces, fíjense en el caso de la bicicleta, ¿no es cierto? En la bicicleta el engranaje de entrada es más grande que el de salida. El piñón que está en la rueda de atrás normalmente es más pequeño. Entonces aquí, claro, ¿qué es lo que pasa? Que el que pedalea no tiene la capacidad de pedalear ultra rápido, pero sí tiene mucha, probablemente, fuerza en las piernas como para hacer palanca acá, ¿no es cierto? Y empujar, y por lo tanto esto se usa como un amplificador de velocidad. Pero cuando uno va en una cuesta, normalmente lo que se hace es pasar a una Catalina más pequeña en la parte de adelante y subir el radio del que está atrás, de manera de que casi no hay reducción. Uno podría hacer una amplificación de fuerza, pero con muy poca velocidad. No puede ir rápido cuando uno hace ese cambio de engranaje en una bicicleta. Entonces, resumiendo las fórmulas anteriores, teníamos teta 1 dividido por teta 2 igual a omega 1 dividido por omega 2 igual a alfa 1 dividido por alfa 2 igual a, y aquí se invierten, torque 2 dividido por torque 1 igual a el radio R2 dividido por R1. Aquí hay un signo menos, en el caso de los engranajes. Esta es la fórmula que hay que saber, o la relación, ¿cierto?, que resume todo lo que ocurre con los engranajes. Si nosotros tuviésemos el caso de poleas, ¿cierto?, vamos a ver más adelante, pero si tuviésemos una polea, la única diferencia con poleas y correas, si este es el radio R2, este es el radio R1, este pequeño sería el radio R1, ese punto se mueve a una velocidad v, ¿no? que tiene que ser la misma aquí o la misma aquí, y por lo tanto también se cumple que omega 1 por R1 es igual a omega 2 por R2. En este caso, ambas poleas giran en el mismo sentido. Omega 1 gira en el mismo sentido que omega 2. Por lo tanto, aquí no hay un signo menos. Esa es la única diferencia que hay en el caso de los sistemas de poleas y correas, en las cuales no se invierte el sentido de giro. En el caso de los engranajes sí hay un signo negativo por el cambio de sentido de giro. En engranajes que tienen dientes, ¿no? Aquí lo importante al momento de elegir el engranaje es entender ciertos parámetros importantes que son el paso diametral, ¿ya? Y básicamente se refiere a la distancia que tiene que haber entre los dientes, o en este ciclo, ¿no es cierto?, hasta que se repite un
un nuevo diente. Entonces, bajamos acá y ahí se empieza a repetir. Y aquí lo importante es que cuando uno va a elegir engranajes de distintos radios, uno tiene que asegurarse de que ese paso diametral sea el mismo, si no, no calzan, no van a entrar los dientes de uno correctamente en el otro. Entonces, ese círculo, que es como el círculo de radio promedio, es el paso diametral, y el paso de los dientes sería esta distancia. Y hay distintas medidas acá que detallan la forma. Está el diámetro de la base, de los dientes, que está acá, pero yo diría el más importante es este pitch diameter y el paso, la distancia entre dientes. ¿Por qué son los más importantes? Bueno, el pitch diameter, ¿cierto? El paso diametral, porque eso va a definir en el fondo los radios entre los dos y va a definir la razón de reducción, que también uno la podría calcular como, a partir de los dientes. Por la siguiente razón, porque si nosotros decimos que este largo entre dientes o esta distancia entre dientes es de largo P, la circunferencia total va a ser el número de dientes por P, pero también podríamos calcularla como 2pi por el radio, es el largo de la circunferencia, donde ese radio R1 es esta distancia. Esa distancia. En este caso este sería R2, y este de acá tiene radio R1. Entonces el número de dientes del engranaje 1 por su paso es igual a 2pi por radio 1, y en el caso del segundo engranaje es el número de dientes del segundo engranaje por su paso igual a 2pi por el radio 2. Si nosotros dividimos ambas ecuaciones, se van, ¿no es cierto?, estos P, se van, dividimos el lado izquierdo por el lado izquierdo, ¿no es cierto?, el lado derecho dividido por el lado derecho, nos queda N1 es a N2 como R1 es a R2. O sea, la cantidad de dientes, la razón de dientes que tiene cada uno es exactamente igual a la razón de los radios, ¿no es cierto? Y eso es lo que uno puede llamar el N. Entonces, los mecánicos normalmente van a escribir los engranajes como N a 1, donde este N normalmente es un número mayor que 1, y se asume que uno está moviendo el engranaje pequeño. Entonces, por una cierta cantidad de vueltas del engranaje de entrada, esto se lee de esa manera, ¿no es cierto? El engranaje de salida va a dar una vuelta. ¿Por qué el N es mayor que 1? Porque como el de entrada es más pequeño, para completar el largo de la circunferencia de salida, el pequeño hay que hacerlo girar un poco más, ¿no es cierto? O sea, en el engranaje de salida cabe el pequeño, si es que uno tomase el largo de esa circunferencia, ¿no es cierto?, y lo compara con el largo de la otra circunferencia, el pequeño cabe una o más veces dentro del grande. Entonces está el círculo de paso, o pitch circle, el paso circular, que es el giro angular por diente. O sea, si nosotros tomamos la circunferencia completa es 2pi por el radio, y lo dividimos entre el número de dientes, eso nos estaría dando el paso circular. Es como el largo que hay entre dientes del engranaje, entre el punto central de cada diente consecutivo. Y está el paso diametral, que se define de esta manera, ¿no? Entonces, el número de dientes dividido por el diámetro de pitch. El diámetro de pitch estaba en el dibujo anterior. El diámetro de pitch es 2 veces este radio, R2, es la distancia con respecto al radio promedio. Este es el radio promedio, hasta acá. Entonces, de aquí a aquí tenemos el radio promedio. Entonces, no me pregunten por qué a los mecánicos les gusta definir esto al revés, porque es la cantidad de dientes por diámetro. Para mí es una medida un poco contraintuitiva, pero es una manera de caracterizar o definir. Es más, un número estándar es el llamado módulo del engranaje. Entonces, uno puede usar engranajes que tengan el mismo P, ¿cierto?, que es el giro angular por diente, que para mí es mucho más intuitivo porque lo asocio como la distancia entre dientes, pero en muchos datasheets o manuales de engranaje, en vez de usar el paso circular o el circular pitch, usan el módulo. Están relacionados, porque este es 1 partido por PD, que es el diámetro por cantidad de dientes. Entonces, para mí
algo que me cuesta imaginar, ¿no? Una unidad de diámetro dividido por cada cantidad de dientes. Lo importante es que si yo voy a usar un engranaje de un cierto módulo, bueno, el otro también tiene que tener el mismo módulo, si no, no van a calzar. Eso es lo esencial. ¿Bien? Y con las definiciones anteriores, entonces, uno puede encontrar el dp multiplicando el módulo por el número de dientes. Tal vez por esa razón les gusta usar el m, porque la última fórmula queda fácil, pero la encuentro como poco intuitiva. Entonces, aquí en algunos datasheets, por ejemplo, uno puede ver módulos de valores 1, 5, 6. Estos son módulos bien típicos, y de repente hay algunos engranajes que tienen estos otros módulos que son como la segunda opción, tal vez menos estándar, ¿no? Lo importante es que cuando uno diseña, uno tiene que saber que hay módulos o pasos diametrales que están disponibles en engranajes comerciales, ¿no? Uno no debería estar diseñando engranajes como a la medida, porque si uno empieza a inventar pasos diametrales que se pueden fabricar, no es que no se pueda, uno podría inventar engranajes con un paso diametral 3.6, pero el problema está en que después uno no, cuando quiera encontrar esa pieza en el mercado, va a ser difícil encontrarla, probablemente la tengan que fabricar a pedido. Entonces, al final es más costoso que utilizar engranajes que están disponibles comercialmente. Yo les mostraba la clase pasada la página web de SDP-SI, que tienen catálogos bien completos y grandes de una variedad enorme de poleas y de engranajes, ¿no? En el caso de las poleas también existe el pitch diameter, ¿no? O paso diametral, y están estos números, ¿no? Entonces uno tiene que diseñar las cosas utilizando los números de los componentes que existen comercialmente. A pesar de que uno puede decir, no me gusta este número, ¿por qué 0955? ¿Por qué no lo redondearon a 1? Alguien lo diseñó así y se quedó así. Probablemente hay otros factores que tienen que ver con el número de dientes, entonces prefieren trabajar con números, o sea, de hecho no se puede trabajar con fracciones de dientes, ¿cierto? O hay 14 o hay 15 dientes, y después uno puede trabajar con radios, ¿cierto? El diámetro FD o el diámetro OD, que probablemente es el más importante, el OD, estos son los radios que finalmente determinan cuál va a ser la razón de reducción. El FD es el diámetro externo, que no tiene ninguna influencia en el sentido que solamente determina si es que esto tiene borde, el diámetro considerando esos bordes. Pero en realidad aquí lo que importa es el diámetro considerando la polea. Lo mismo, digamos, para los rodamientos. Aquí no es un elemento de reducción o de amplificación de fuerza, pero también lo aprovecho de mostrarlo porque uno tiene el diámetro externo, en este caso el F, el diámetro que tiene que considerarse para el montaje del rodamiento. Esto normalmente va a ir sobre alguna placa o algo que sujeta al rodamiento. Por lo tanto, esa placa tiene que tener un diámetro en la circunferencia D para poder embutirlo. Y después está el diámetro del eje interno, que es el W, ese es otro punto importante. Entonces, el diámetro interno va a determinar cuál es el diámetro del eje que pueden pasar por ahí. Y esto lo comento porque cuando uno va a elegir las poleas o los engranajes, también hay que fijarse en cuál es el diámetro interno. O sea, uno puede empezar a diseñar alegremente algo que tiene un cierto diámetro externo y una reducción, y después se da cuenta que hay ciertas restricciones con respecto a los diámetros internos que uno puede elegir. Entonces, uno tiene que tener como una visión global de todas las piezas y los parámetros al momento de armar el sistema. En los engranajes ideales hablábamos de esta fórmula, ¿no es cierto? La fórmula, el engranaje T2 es igual a R2 dividido por R1, por el engranaje de entrada, o esto es lo mismo que 1 partido por el factor R1 dividido en R2. Pero si nosotros, y aquí va a depender de cómo definamos el n. Si nosotros decimos que n es mayor que 1, si estamos escribiendo, como se escribe en la mayoría de los textos mecánicos, el factor de reducción de n vueltas de la entrada a una de la salida, entonces R2 es mayor que R1, y entonces en esta fórmula, si utilizáramos la convención mecánica, deberíamos escribir n por T1, asumiendo que n es igual a R2, la cantidad de el radio de salida dividido por el radio de entrada, o lo que es igual al número de dientes de salida dividido por el número de dientes de entrada. Si utilizamos la definición al revés, de n igual a R1 partido por R2, entonces en la fórmula tenemos que dividir por n.
Así que aquí, digamos, el punto es tener precaución con cómo está definido, cómo está hecha esta definición. ¿Es el n definido así o está definido de esta manera? Este es como el más típico. A veces se encuentra en algunos textos, está también en estos apuntes. Ya. Cuando la eficiencia, ¿cierto? La potencia de salida es un eta, la potencia de entrada con este eta menor que 1, o sea, podría ser 0.9 menor que 1. Entonces, hay que considerar que el torque de salida, porque si nosotros escribimos potencia como torque, por potencia de salida torque 2 por omega 2 igual a un cierto factor la potencia de entrada, aquí tendríamos eta, potencia de entrada, esto que sería lo mismo que torque 1 dividido por, o sea, multiplicado por omega 1 por eta. Entonces, esto de acá nos va a dar esta fórmula, en el cual el torque a la salida está reducido, por eso hay un E de eficiencia del gearbox, ¿no es cierto? Este E es eficiencia del gearbox, que es una reducción del torque de entrada. O sea, en los engranajes reales, en realidad se pierde parte del torque que está entrando. Y ese factor de eficiencia típicamente está en torno al 0.7 para los engranajes de dientes rectos, y cuando uno utiliza harmonic drives, que es algo que vamos a ver a continuación, uno puede llegar a eficiencias del 93, 90, 93%. Pero siempre hay una pérdida en la regla. Para una estimación inicial del torque y de las potencias, uno puede asumir que el engranaje es ideal, pero en estricto rigor uno debería considerar los factores de pérdida. ¿Cómo se ve la inercia de la carga con respecto a la entrada? Ese es un punto importante, porque en algunos casos lo que interesa es maximizar la transferencia de potencia a la salida. Y para eso uno tiene que entender, digamos, que hay un equilibrio de energía, todo lo que entra idealmente tiene que salir. Entonces uno puede decir que la energía cinética del sistema es la energía del engranaje de entrada. Aquí supongamos que tengo un motor conectado a un engranaje de radio R1. Y aquí está el otro engranaje, que sería el engranaje de salida R2. Y este engranaje de salida puede estar conectado a una rueda, a un rodillo, a distintas cosas. Aquí está el motor. Por un momento, supongamos que tanto el engranaje como el rotor del motor, aquí adentro hay algo que está bobinado para producir un campo magnético y después producir el giro. Todo esto tiene un momento de inercia J1, incluido el engranaje. Y el engranaje de salida, que uno lo podría modelar como un cilindro de un cierto espesor y un cierto radio, con distribución de masa uniforme, uno podría ir a buscar el momento de inercia de esa pieza. Lo podemos juntar con el momento de inercia de este otro cilindro. Y todo eso junto lo llamamos J2. La energía cinética total del sistema es la energía cinética de la entrada, que sería un medio J. Aquí no he escrito el un medio, he puesto un medio. Supongamos que está incluido en el J1. Omega 1 al cuadrado más J2, omega 2 al cuadrado. Ahora, si nosotros escribimos esta velocidad angular, ¿no es cierto? ¿Es igual a qué cosa? Es igual a la velocidad angular omega 2 por R2 dividido por R1. O lo que es lo mismo, este término, omega 2 dividido por n, si utilizamos la definición n igual a R1 dividido por R2 como está escrito en la lámina anterior, y aquí está escrito también, ¿cierto? Usando el supuesto de que n es menor que 1, o sea, estamos diciendo el engranaje R1 es más pequeño que R2, y estamos usando esta definición, entonces aquí estaríamos dividiendo por n en vez de multiplicar. Con esta definición particular o con esta convención, la velocidad angular omega 1 la podemos escribir de esta manera en términos de omega 2. Con lo cual, si se fijan, toda la expresión queda con omega 2 y omega 2 acá, que lo podemos sacar como factor común. Entonces vamos a tener J1 partido por n cuadrado más J2, todo esto factor común de
omega 2 al cuadrado. O sea, esta sería una especie de inercia equivalente. ¿En qué sentido? En que podríamos ver el sistema entero como un sistema que está girando a velocidad angular omega 2 y que no tiene dos partes, ¿no? No tiene una parte de entrada y una de salida, sino que todo esto es una gran masa que está girando a velocidad angular omega 2. Pero no es cuestión de decir que la inercia total del sistema es J1 más J2. O sea, esto está mal. Es J1 dividido por n cuadrado. Ahora, dijimos que n es menor que 1. Un número más pequeño que 1 al cuadrado es más pequeño aún. Entonces se achica. Y al estar dividiendo se amplifica. O sea, en el fondo, esto de acá lo podríamos llamar como el momento de inercia J1 referido al lado del motor, de salida, perdón, al lado 2. Entonces, es el momento de inercia del motor, o de J1, referido al lado de salida. Por lo tanto, el motor visto en la salida se ve como algo que le añade peso a la salida. O sea, si bien el motor podía ser liviano, y J1 podía ser relativamente despreciable, normalmente uno trata de construir los motores para que tengan poca inercia y puedan acelerar rápido. Al verlo como un todo, el motor mismo es una carga en la salida. O sea, le agrega inercia al movimiento en la salida. Podríamos hacer el proceso al revés, ¿cierto? De llevar J2 al lado del motor. Si nosotros hiciéramos eso, tendríamos J1, omega 1 al cuadrado, más J2, pero aquí vamos a escribir esto multiplicando por n al cuadrado y omega 1 al cuadrado. Porque si dijimos que omega 1 era igual a omega 2 dividido por n, entonces omega 2 es igual a n por omega 1. Por lo tanto, cuando reemplazamos el omega 2, ¿cierto?, en términos de omega 1, en función de omega 1, nos queda n cuadrado omega 1 cuadrado. Y nuevamente podemos encontrar la inercia equivalente, y aquí esto sería J1 más J2 por n al cuadrado, todo esto factor común de omega 1 al cuadrado. O sea, esto es como ver el sistema todo desde la perspectiva del motor. Es como haber tomado esta masa que estaba acá afuera y haberla conectado directamente al motor sin pasar por una reducción, ¿cierto?, sin pasar por un sistema de engranaje. Y en ese caso tendríamos que ponerlo como si fuese una masa, no J2, sino de valor J2 multiplicado por n cuadrado. En otras palabras, J2 referido al motor es igual a J2 multiplicado por n cuadrado. Pero n ya dijimos que es menor que 1. Y al elevar un número menor que 1 al cuadrado es más chico aún. O sea que la masa que está a la salida se ve desde el lado del motor como algo más liviano. Lo cual es como estaríamos esperando, ¿no es cierto? Porque al haber puesto la razón de engranajes de esta manera, con un engranaje pequeño a la entrada y un engranaje grande a la salida, lo que queremos hacer es amplificar el torque. Estamos perdiendo velocidad, es cierto, pero estamos amplificando torque. Por lo tanto, este sistema, que es como utilizar un principio de palanca, ¿no es cierto? Uno quiere mover una masa muy pesada, aquí tengo una masa muy pesada, aquí tengo un brazo muy largo, lo mismo que se usaría en un alicate, ¿no es cierto? Este largo L1, con respecto al pivote, me permite mover esta masa o hacer presión si esto fuese un alicate. En el caso del alicate hay dos de estas palancas en ese pivote. Entonces lo que está haciendo el sistema de engranajes de distintos radios es amplificar fuerza a costa de velocidad. Y que se traduce en que el motor siente que esta masa es más liviana de lo que realmente es. Entonces el motor la puede mover. Si la conectásemos directamente con n igual a 1, la fórmula nos diría que J2 referido al motor es J2. Y si ponemos los engranajes al revés, y ponemos en realidad un amplificador de velocidad, un reductor de fuerza, el motor la vería como algo más pesada todavía de lo que es. Entonces, aquí es importante esto por dos razones. Una, entonces, visualizar o comprender que la reducción, en el fondo, puede hacer que la carga se vea más liviana para el motor, lo cual nos permite, eligiendo una reducción correcta, usar un actuador, un motor más pequeño. Si no, tenemos que usar un motor que tenga más torque, y es normalmente un motor más grande y un motor que va a ser más costoso. Claro que el tener más fuerza usando este sistema de engranaje tiene el costo de perder velocidad a la salida. Entonces, también va a depender un poquito de la aplicación y de hasta qué punto uno está dispuesto
a sacrificar velocidad. Uno puede ver, si uno empieza a buscar, por ejemplo, las especificaciones de buses, que hay muchos buses que tienen motores muy parecidos a los de los autos. ¿Sí? Pero como un bus, que es mucho más grande que un auto, tiene el mismo motor, con los mismos HP, la misma potencia, ¿no? La diferencia está en que un bus no llega a la velocidad que llega un auto, por lo tanto, tiene más torque, puede arrastrar una masa más grande, pero no está hecho para ir o para ser manejado a altas velocidades. Por lo tanto, se sacrifica velocidad por torque. Lo mismo ocurre con los camiones, que tienen un torque bastante grande de partida, pueden mover masa o transportar masa, no solamente cargar la masa con una suspensión adecuada, sino que además desplazar esa masa gracias al sistema o la caja de cambios que tienen, que es un amplificador de fuerza, pero no alcanzan la velocidad que alcanza un auto, por eso van más lentos los camiones. Entonces, bueno, aquí está el concepto de inercia de la carga referida al motor. Profesor, Entonces, disculpe. sí. Supongo que con las máquinas de movimientos de tierra es similar, ¿no? Sí, sí, es lo mismo. Y podemos aprovechar de introducir el concepto de inercia equivalente, primero para un caso que debe ser relativamente fácil para ustedes, en el sentido de que si yo tengo acá un motor, ¿no? Pensemos acá en algo que es parecido al cabezal de la impresora, ¿cierto? Aquí puede estar el cabezal con el inyector de tinta. Aquí hay algo que pone tinta. Supongamos que esto tiene masa M. La energía cinética a la entrada va a ser la energía cinética en el lado 1, siempre el lado 1 es lo que yo llamo el lado de entrada, va a ser un medio J por omega 1 al cuadrado. Entonces esto gira a velocidad angular omega 1. Este de acá también va a girar a velocidad angular omega 1 porque es del mismo radio. Aquí vamos a tener algo que es de radio R1. ¿Cuál va a ser la velocidad lineal? V. Fácil, ¿no es cierto? Va a ser R1 por omega 1. ¿Cuál va a ser la energía cinética de la salida? En este caso, ¿quién es la salida? Es la masa, ¿no es cierto? Esta masa se va a mover con una velocidad v. Va a tener una energía cinética que va a ser un medio masa por la velocidad al cuadrado. Pero ¿cuál es la velocidad? Va a ser un medio masa por R1 por omega 1 al cuadrado. Porque v es R1 omega 1. Si nosotros igualamos estas dos ecuaciones, asumiendo que no hay pérdidas de energía, en el fondo lo que nosotros tenemos es que este un medio con este un medio se va, y tenemos J omega 1 al cuadrado igual a masa R1 al cuadrado por omega 1 al cuadrado. Podemos eliminar estos omega 1 al cuadrado, y lo que vemos es que el J equivalente es masa por radio 1 al cuadrado. Es decir, nosotros podríamos haber puesto esta masa, podríamos haber puesto un motor que en vez de estar moviendo una correa conectada a dos poleas, está moviendo una masa, y voy a poner este es el motor, está moviendo acá una masa que tiene valor J equivalente igual a este de acá. Este motor no va a saber o no va a darse cuenta de qué cosa es lo que hay afuera, conectado al eje. Lo único que va a sentir es que hay algo que pesa o se ve igual de pesado, independientemente de si nosotros pusimos un cilindro de acero que tiene este momento de inercia, o si pusimos un sistema de poleas que mueven esta masa M, ¿cierto? Entonces aquí lo importante que quiero transmitirles es que la pieza que uno mueve debiese uno poder siempre llevarla a un momento de inercia equivalente al actuador, porque finalmente nosotros tenemos que calcular el actuador que es capaz de mover esa masa que está afuera. Entonces, lo que me interesa es que entiendan cómo transferir esa masa externa al lado del motor. No es difícil, es básicamente un balance de energía. Si uno quisiera calcular cuál es el momento de inercia total, el J total del sistema, el J total es el momento de inercia del motor, porque aquí internamente hay un eje, ¿no? Esto es un eje metálico, ya vamos a ver la parte de actuadores, cómo están construidos, pero aquí hay unas bobinas. Entonces me tienen que creer por el momento que todo eso tiene una masa y la vamos a llamar J del motor.
Pero así como está el momento de inercia interno del rotor, está el momento de inercia de la carga, al cual, ¿cierto?, le tenemos que sumar. Entonces el J total es este J equivalente. En este caso sería este de acá. De hecho, en la tarea, y aquí conectando con la pregunta de Julia, ¿qué pasa en las máquinas que son excavadoras? ¿Cierto? Normalmente hay un pistón que va a mover algún sistema que podría ser como un alicate o de tijera. Entonces, si ustedes se fijan en esos mecanismos que hay de andamios móviles, los que usan para limpiar algunas ventanas, o que son como una especie de elevador portátil. Esto está puesto en un pivote fijo, y aquí hay un pistón que puede estirar esto, ¿no? Yo lo puedo mover hacia acá, y cuando lo voy cerrando se va cerrando esta tijera, como una tijera. Cuando la abro se estira y esta X queda más aplanada. Entonces, si yo pongo varias de estas X en secuencia, puedo hacer un tren de estas X o de mecanismo de tijera, puedo estirarla a varios pisos, es como un acordeón, una especie de acordeón. Pero aquí el punto es que yo tengo un movimiento lineal en la entrada, ¿cierto? Puedo decir que esto se mueve a una distancia x1 y que esto sube a una distancia x2. Y la pregunta es, ¿cuánto sube x2? Bueno, esto es un problema de geometría básico, ¿cierto? Si yo tengo esto en esta configuración y conozco el largo de esta pieza, puedo decir, suponiendo que este pivote está en el punto central, digo, este es el largo L medios, entonces aquí puedo calcular esta base, ¿no es cierto? Yo puedo decir, esta base es la base total, si todo esto es base B, entonces este pedacito es B menos X1, ¿cierto? Si esto se estiró, suponiendo que el pistón al principio estaba totalmente guardado, entonces tendría que este tramo es B, pero si el pistón se empieza a estirar, entonces aquí me queda B menos X. Y después puedo calcular, ¿no es cierto? Este es un triángulo isósceles, ¿cierto? Y tengo este lado de acá, puedo calcular la altura, ¿cierto? Y entonces puedo saber que la altura de esto es 2 veces la altura de este triángulo, ¿no es cierto? Si este triángulo de aquí, de la base, tiene altura h1, la altura de la plataforma entera tiene 2h1. Ese sería x2, entonces va a ser 2h1, y puedo escribir, esto es parte de la tarea, así que no les voy a dar la respuesta, pero puedo escribir h1 como función de x1. Entonces, cuando a mí me piden encontrar el momento equivalente de inercia de una masa que se puso acá, puede ser el operador que está en esta, o una carga que está tomando una máquina excavadora, lo que yo tengo que hacer es encontrar la velocidad de salida, ¿no es cierto?, en función de la velocidad de entrada. Entonces voy a terminar encontrando una función que me dice que x2 puntos, o lo que es la velocidad de salida, es igual a algo que está en función de x1 y de la velocidad de entrada. Y por lo tanto, cuando calculo la energía cinética de la salida, que va a ser masa por la velocidad al cuadrado, un medio, esto lo puedo llevar a una función que es 1 masa por algo que es función de esta velocidad, ¿no es cierto? F de x1 por velocidad 1, todo esto al cuadrado. Y eso tiene que ser igual a un medio masa equivalente por la velocidad 1 al cuadrado. Entonces después las velocidades se van, como en este ejemplo que hice, ¿ya? Las velocidades de 1 se van, y me queda una masa equivalente en función de la posición y de la masa que está a la salida. No sé si se entiende el concepto, pero es relativamente sencillo. Piénsenlo, porque es parte de la tarea que hay que hacer, y eso es básicamente lo esencial. Voy a borrar todo esto, opciones del puntero. Con esto terminamos la clase de hoy. Borrador, otras diapositivas. Entonces, si uno además considera otros factores que son el roce, bueno, uno tendría que utilizar el torque total. ¿Cierto? Vamos a ver eso en detalle en la próxima clase. Solamente aquí hay un resumen de la fórmula que ya habíamos visto. Vamos a ver algunas consideraciones como, bueno, reductores armónicos, que son variantes del planetario, del reductor planetario que ya vimos. Saber cómo está construido. Es importante conocer el reductor armónico, no porque ustedes tengan que construir uno, pero para que sepan que existe en el mercado este tipo de reductor que es mucho más eficiente y que puede lograr reducciones muy altas, como de 300 a 1, muy parecido al tornillo sin fin, sin ser un tornillo sin fin, y con muy poco backlash. Entonces aquí lo que quería mostrar es que uno también puede encontrar momentos de inercia equivalentes para mecanismos que son de tornillo sin fin y corona. Entonces, en este caso, por cada vuelta del tornillo de θ grados, la salida se desplaza x milímetros o x centímetros. Entonces, este L es un factor de conversión de centímetros por vuelta. Entonces uno puede llegar a calcular el momento de inercia equivalente
de algo que se desplaza linealmente para algo que recibe un input de entrada rotacional. O lo que ya hicimos con el caso de las poleas y correas también se puede llevar al caso del piñón con cremallera, que básicamente les permite llegar a la misma fórmula que llegamos para el sistema de poleas y correas. Llegan a un momento equivalente que es m por el radio al cuadrado. Lo importante es que sepan transformar momentos de inercia de la salida en momentos de inercia de la entrada para después poder elegir el actuador correctamente, que es lo que vamos a ver también en las próximas clases. Este es un ejemplo de sistemas industriales. Gödel es una marca bien conocida para convertir movimiento rotacional en movimiento traslacional en aplicaciones de automatización o de robótica. Eso. Lo dejamos hasta acá por hoy. Eso sería todo.